La Iglesia Católica atraviesa una encrucijada histórica, un momento en el que siglos de tradición convergen con los urgentes desafíos del presente. En medio de esta transformación silenciosa pero imparable, ha surgido una señal inequívoca de renovación: el Papa León XIV, primer pontífice estadounidense y ex-prefecto del dicasterio para los obispos, ha confiado al cardenal Luis Antonio Tagle un nuevo y elevado rol en el corazón del Vaticano. Lejos de ser un gesto administrativo más, esta decisión encierra un mensaje profundo, cargado de simbolismo: la unidad está por encima del cálculo, y el servicio supera al prestigio. No es simplemente un nombramiento, es una declaración teológica, pastoral y eclesial. Con este gesto, el pontífice reafirma la continuidad de una iglesia que ha aprendido a mirar más allá de Europa, más allá de sí misma, y que reconoce con humildad que el centro del catolicismo ya no está en el viejo continente, sino en los márgenes, en las periferias, en los rostros múltiples de una fe global. El cardenal Luis Antonio Tagle, figura entrañable para millones de fieles, representa precisamente ese desplazamiento del eje espiritual de la Iglesia. Su biografía es, en sí misma, un mapa de la catolicidad moderna. Nació en Manila, se formó entre Asia y América, fue discípulo de Joseph Ratzinger, trabajó bajo el pontificado de Francisco, y ahora es uno de los hombres de mayor confianza de León XIV. Su historia personal condensa en una vida la geografía del futuro de la Iglesia. Desde sus primeros años como obispo de Imus hasta su liderazgo en la arquidiócesis de Manila y su posterior trabajo como prefecto del entonces llamado Ministerio Misionero del Vaticano, Tagle se ha ganado la admiración no solo de cardenales y obispos, sino de millones de fieles que lo reconocen por su cercanía, su ternura pastoral y su fe profunda, expresada no en eslóganes sino en gestos cotidianos: lavar los pies de los pobres, llorar en medio de una homilía, sentarse a escuchar historias de dolor sin ofrecer respuestas fáciles. Pero esta nueva etapa no es solo una coronación simbólica. El contexto en el que se produce hace que su significado sea aún más elocuente. En los meses previos al cónclave de 2025, rumores maliciosos, fabricados con intenciones políticas, intentaron manchar su nombre. Insinuaciones sin fundamento sobre su vida privada circularon en ciertos sectores con la clara intención de obstaculizar su camino. En un tiempo en el que la Iglesia lucha por recuperar la confianza del pueblo de Dios, estas estrategias recuerdan más a lógicas de poder mundano que a los criterios evangélicos. Y, sin embargo, Tagle respondió con elocuente silencio. No se defendió. No buscó revancha. Su actitud fue, como tantas veces en su vida, la del siervo humilde que confía en la verdad, en el tiempo, y en Dios. El Papa León XIV vio más allá del ruido. Hombre de oración, formado en la escuela misionera y con sensibilidad para los gestos que abren caminos, eligió no solo rehabilitar a Tagle, sino situarlo de nuevo en el centro de la vida eclesial. Es una señal poderosa: la calumnia no tiene la última palabra. En la Iglesia de Jesús, la fidelidad, la mansedumbre y la perseverancia no pasan desapercibidas. El vínculo entre ambos no nació del protocolo, sino de la oración compartida. Durante los días del cónclave, cuando muchos negociaban alianzas, León y Tagle oraban juntos. No planearon el futuro, lo entregaron. Esa comunión interior fue el terreno donde germinó la confianza que ahora se manifiesta en una colaboración visible y fecunda. El nombramiento de Tagle es también una apuesta por una iglesia que no se encierra en sí misma. Su papel en el dicasterio para la evangelización no es decorativo, es esencial. No se trata solo de administrar recursos o nombrar obispos, sino de modelar una nueva manera de anunciar el Evangelio. Tagle comprende, porque lo ha vivido, que evangelizar no es imponer, sino dialogar; no es conquistar, sino acompañar; no es gritar doctrinas, sino encarnar compasión. Desde comunidades ocultas en China hasta católicos perseguidos en el norte de África, desde jóvenes secularizados en Europa hasta comunidades indígenas en América Latina, Tagle conoce el rostro cambiante de la Iglesia. Su experiencia pastoral y su sensibilidad teológica lo convierten en el líder que puede tender puentes donde otros solo ven muros. Su estilo es profundamente asiático: no confronta, escucha, no impone, propone, no exige obediencia, invita a la conversión. Y esa es la Iglesia que León XIV quiere construir: una Iglesia que escucha antes de hablar, que sirve antes de gobernar, que se ensucia los pies antes de sentarse en tronos. Su alianza con Tagle no responde a cuotas geográficas ni a equilibrios de poder, responde a una visión común. Ambos comparten la convicción de que el futuro de la Iglesia depende de su capacidad de volver al Evangelio con radicalidad evangélica, no ideológica. La biografía de León XIV refuerza esta sintonía. Formado como misionero, obispo en el Perú profundo,
prefecto en Roma, su mirada ha sido moldeada por las periferias. No gobierna con lógica de Estado, sino con corazón de pastor. Tagle es su espejo, diferente en origen, idéntico en espíritu. Juntos encarnan una iglesia que no se divide entre progresistas y conservadores, sino que se unifica en torno al llamado de Cristo a ser sal, luz y levadura en el mundo. Los frutos ya se ven. La recepción del nombramiento de Tagle fue celebrada como un acto de providencia, no de política. Desde los medios filipinos hasta las columnas editoriales en Roma, desde comunidades eclesiales de base hasta diplomáticos vaticanos, el gesto fue interpretado como una bendición. Y lo es. Porque en tiempos de polarización y escepticismo, cuando muchos abandonan la fe buscando autenticidad, la voz de Tagle, clara, sencilla, sin doblez, recuerda que la Iglesia sigue siendo hogar. Su presencia constante en medios, su cercanía con los jóvenes, su capacidad de comunicar sin soberbia hacen de él no solo un líder, sino un pastor de corazones. Su testimonio no impone, inspira. Y en tiempos como los nuestros, eso vale más que 1000 documentos. El Papa León XIV ha encontrado en él no solo a un colaborador, sino a un hermano en la fe. Su defensa pública de la integridad del pontífice, su respaldo a las reformas, su constante invitación a una iglesia misericordiosa, han cimentado una alianza que promete marcar una década decisiva para el catolicismo. Durante el cónclave de 2025, cuando muchos predecían divisiones, Tagle fue luz. No fue elegido papa, pero lo fue en espíritu, dio la oración, sostuvo los silencios, tendió puentes invisibles. Su influencia, silenciosa pero real, ayudó a abrir paso a una elección clara, conducida por el Espíritu. Y hoy, desde su nuevo puesto, su labor continúa. No busca el foco. No busca la silla de Pedro. Busca servir. Como lo ha hecho siempre. Y en esa fidelidad discreta radica su grandeza. En un momento en el que el mundo se pregunta si la Iglesia aún tiene algo que decir, la respuesta viene con acento filipino, con rostro asiático y con corazón universal. El cardenal Tagle, junto al Papa León XIV, encarna la posibilidad de una Iglesia que no solo sobrevive, sino que florece. Una Iglesia que no teme llorar con los que lloran, reír con los sencillos, caminar con los heridos. Una Iglesia que se atreve a soñar, precisamente porque cree en el Dios que hace nuevas todas las cosas.